Bienvenidos al sexto taller de traducción comercial. En los talleres nos focalizamos en el estudio y la práctica de estrategias para el proceso de traducción. Sabemos que el proceso de traducción tiene al menos 3 etapas definidas. La etapa de pretraducción, que involucra el análisis textual, terminológico y la documentación, la etapa de traducción propiamente dicha, y finalmente la etapa de revisión de la producción. En este taller trabajaremos con la utilización de textos paralelos. Ahora bien, ¿en qué etapa resulta útil aplicar esta estrategia? Espero que al final de este video puedas responderlo sin dudar. Para entender cómo funciona esta estrategia, pensemos en cómo reconocemos que una construcción determinada es un edificio y no una casa, por ejemplo. Lo que hacemos generalmente es compararla con otras construcciones que reconocemos como edificios, ya sea por su estructura, su función y su ubicación, entre otras características. La misma lógica podría aplicarse al uso de textos paralelos como estrategia en la traducción especializada. Los textos paralelos pueden utilizarse como puntos de referencia para reconocer en la cultura de llegada convenciones genéricas y estilísticas, terminología, micro y macroestructura textual, supuestos culturales, entre otros. Diferentes autores coinciden en caracterizar los textos paralelos como producciones lingüísticamente independientes, textos auténticos de la cultura meta que surgen en situaciones similares, que forman parte de los mismos repertorios, que tienen el mismo género que el texto base y que por lo tanto tienen el mismo fin comunicativo. De esta manera, los textos paralelos pueden servirnos de modelo para nuestra producción. Tomemos como ejemplo el siguiente fragmento de un balance sheet o estado de situación patrimonial. Si lo comparamos con otro estado de situación patrimonial, que funcionaría como un texto paralelo, podemos observar que se producen ciertos cambios en la estructura y en la organización de la información. Además, podemos utilizar este texto paralelo para extraer terminología específica. Por ejemplo, podemos reconocer que current and non-current assets tiene como equivalentes activo corriente y no corriente. ¿Pero es conveniente trabajar solo con un texto paralelo? De acuerdo con Nord, no sabemos si el texto paralelo elegido es de verdad un representante típico o prototípico del género en cuestión, por lo que una solución es trabajar con más de un texto paralelo a la hora de recabar información necesaria para hacer la traducción. Nord nos advierte que debemos ir con sumo cuidado a la hora de trabajar con estos textos auxiliares. Ir con sumo cuidado implica también recordar cuáles son algunos criterios para evaluar las fuentes con las que trabajamos. En primer lugar, el autor debe ser una fuente autorizada y experta en la materia. Además, es importante que el texto se encuentre en la lengua original y que no sea una traducción, para evitar así el riesgo de expresiones que no respondan al uso que haría un experto de esa terminología. También debemos tener en cuenta la actualidad de las fuentes, ya que si no, corremos el riesgo de trabajar con modelos que pueden ya no estar en vigencia. Finalmente, el servidor o el dominio en el que está registrada la página da mayor fiabilidad, en especial si se trata de una institución reconocida en la materia. Antes de terminar, quisiera volver a la pregunta que hice al comienzo del video. ¿En qué etapa resulta útil aplicar esta estrategia? Principalmente en la etapa de pretraducción, cuando analizamos el género y el formato textual del texto de partida, así como su terminología y la correspondencia de estos aspectos en ambas lenguas. Ahora bien, manos a la obra. Junto a este video encontrarán una guía de actividades que deberán realizar y llevar al próximo taller y los documentos adicionales en formato PDF que necesitarán para resolverlo. De esta manera damos por finalizado el sexto taller de traducción comercial. Muchas gracias y nos vemos en el próximo taller. Created using Powtoon.